A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Bienvenidos a Radar Económico, secuencia que llega gracias al Instituto Peruano de Economía y ya nos está visitando acá en estudios centrales de RCR, Red de Comunicación Regional, Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Gonzalo, qué gusto saludarte, gracias como siempre por atender la invitación de RCR. Muchas gracias, José, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hablar de agroexportaciones y también de las exoneraciones tributarias. Comencemos por el tema de las agroexportaciones, ¿no? Porque hay un retroceso, ¿no?, hacia ya durante la primera mitad del 2023 y no proyecta bien para culminar el 2023, ¿no? ¿Cuál es la caída en este momento de un sector tan importante como las agroexportaciones? El sector agroexportador está enfrentando problemas que no enfrentaba hace 14 años. Nosotros en el IPE estimamos que este año el sector agroexportador va a caer por primera vez en esos 14 años, principalmente debido al fenómeno del Niño, ¿no? Las altas temperaturas lo que genera es que los cultivos sean menos rendidores, digamos, se produzcan menos kilos por cada hectárea cosechada. También genera pérdidas de cultivos y por último también lo que está generando es retrasos en el calendario de cosechas. Antes tú cosechabas, por ejemplo, el arándano en agosto y ahora la producción de arándano se está retrasando hasta septiembre, incluso puede ser octubre. Entonces, ¿qué es lo que vemos, por ejemplo, con algunos productos como el arándano? La producción haya caído casi 40% entre julio y agosto, ¿no? En el caso de uvas, en el caso de espárragos, la caída está entre 12 y 15%, y así varios. El caso del mango también, ¿no? En el caso del mango también está cayendo fuerte. Nosotros encontramos que entre julio y agosto, digamos, la pérdida en exportaciones es de casi 150 millones de dólares entre frutas y vegetales. Entonces, el efecto del fenómeno del Niño, el aumento de las temperaturas está golpeando fuerte a ese sector agroexportador. Ahora, y esta reducción de la agricultura hubiera sido mayor si es que hay productos como, por ejemplo, como el café que se han recuperado, ¿no? Sí, el café se ha recuperado, se ha incrementado, si no me equivoco, alrededor de 20%, debido a que ha habido una mayor siembra en áreas como Cajamarca, por ejemplo, y también parte de la selva. Pero también este aumento podría ser medio engañoso, porque todavía, digamos, la época de cosecha del café no es ahora en julio y agosto, ¿no? La época de cosecha del café tiende a ser hacia fines de año. Entonces recién el desempeño de este cultivo, si es bueno o malo, recién está por verse, digamos, hacia fines de año, ¿no? Ahora, las proyecciones al cierre, ¿cómo están? Nosotros esperamos una caída ligera, entre 6 y 7%, pero este año, como te digo, es la primera caída que va a haber en 14 años para el sector agroexportador, que es bastante importante porque ese sector agroexportador representa cerca del 40% de toda la y sobre todo mano de empleo, ¿no? Sí. Es empleo directo. Exacto. Desde la pandemia, digamos, por lo menos en los últimos 5 años, el sector agroexportador ha sido una de las principales fuentes de empleo a nivel nacional. Cada año, más o menos, el sector está generando 35.000 puestos de trabajo formales, ¿no? Lo que es bastante importante. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Digamos, debido al aumento de las temperaturas, debido a la menor producción, menores exportaciones, se han perdido cerca de 25.000 puestos de trabajo entre julio y agosto. Entonces, es una caída bien importante en el sector que ya está, digamos, impactando la parte social, la parte de empleo, la parte de ingresos de las personas. ¿Y cómo está afectando ya a las regiones en sí? ¿Qué efectos tiene? Digamos, las regiones que van a ser más afectadas por esto van a ser, por ejemplo, Piura, La Libertad, Lambayeque, también Ica, digamos, en general la costa, digamos, donde el sector agroexportador es mucho más intenso, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2017, Piura fue la región más afectada, digamos, debido al fenómeno del Niño. Su sector cayó, creo que más de 10%, si no me equivoco. Y lo más probable es que conforme nos acerquemos al verano, digamos, la situación del 2017 se repita, ¿no? Ahora, y Gonzalo, y hacia el 2024 vamos a estar siempre expuestos a lo que puede ocurrir con el fenómeno del Niño. Sí.
Según las últimas, el último análisis del CENAMI, Ya. ya es casi seguro que vamos a tener un fenómeno del niño moderado o fuerte. O sea, la probabilidad de un fenómeno del niño moderado o fuerte es más del 90% actualmente. Entonces, con un fenómeno de esa magnitud, digamos, nuestra agricultura, sobre todo la agricultura de agroexportación, que es la agricultura que se siembra en la costa norte, va a ser definitivamente la más afectada. Y esto, volviendo nuevamente a lo que mencionabas hace un instante, en empleo también va a tener una afectación fuerte. Sí, no hemos sacado ningún cálculo de cuánto más puestos de trabajo se pueden perder, pero esta caída de 25.000 puestos de trabajo entre julio y agosto es bastante significativa. Ciertamente que preocupante, ¿no? Vamos a hablar ahora de otro tema, el tema de los incentivos tributarios, ¿no? Que se han dado en las últimas décadas en el país. ¿Cuánto suma esto? Ya, en la última década, las exoneraciones tributarias suman alrededor de 160.000 millones de dólares. Ya eso es alrededor de 2% del PBI cada año. Entonces, es un monto bastante significativo. Digamos, para explicar un poco qué son las exoneraciones, vendrían a ser, digamos, permisos, digamos, por parte del Estado, digamos, de que te doy permiso de que no pagues ciertos tipos de impuestos a ciertos grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, están las exoneraciones al pago de IGB de combustibles en la selva, están las exoneraciones a los insumos agrícolas, digamos, para los agricultores. Entonces, son permisos, sabes que a ti te perdono el pago de ciertos tipos de impuestos. Ahora, estas exoneraciones han tenido un efecto positivo en el caso de la selva, por ejemplo. En realidad no, justamente lo que se critica a las exoneraciones es que no hay ningún estudio que te diga que estas tienen un impacto positivo, digamos, sobre la población a la que se le está perdonando los impuestos, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso puede tener efectos contraproducentes. ¿Qué es lo que pasa en la selva, por ejemplo? En Madre de Dios se consume 7 veces más combustible por persona que en el resto del país. Entonces, estas exoneraciones, y que hay en Madre de Dios, hay minería ilegal, hay tala ilegal de madera. Entonces, esas exoneraciones al final lo que están beneficiando son estas actividades ilegales, extractivas, y no necesariamente Y es de a la subvención población. directa, ¿no? Más que subvención directa, como te digo, es un perdón. Simplemente no estás pagando el impuesto Claro, que el deberías impuesto, pagar. ya. Exacto. Si ese es dinero que el Estado no está recibiendo, justamente ¿Y porque cuánto afecta eso en la base tributaria? es bastante significativo. O sea, ahorita, por ejemplo, un cálculo muy rápido que hicimos es, al 2021 tenemos 160.000 millones, perdón, en los últimos 10 años son 160.000 millones ¿Ya? de soles. Con eso se podría financiar, por ejemplo, más de 10 veces el presupuesto de Jaliwarma que tiene actualmente, ¿no? Jaliwarma es esta institución que da alimentos a los niños en los colegios y que también ahorita está saliendo bastantes noticias porque es la que se encarga de dar el apoyo a las ollas comunes en Lima. Entonces, se podría financiar 10 veces el presupuesto con la plata de las exoneraciones. O sea, finalmente resultan incentivos costosos para el país. Resultan bastante costosos y sin evidencia de que vayan beneficiado, digamos, a la población a la que están siendo, a la que se le está dando el permiso de no pagar los tributos. Ahora, si tú le das una mirada técnica, deberían en todo caso establecerse otros mecanismos o darle otras propuestas para un tema tan delicado. Pero esto tiene un alto costo social, ¿no? Sí, en realidad nosotros creemos que una mejor alternativa sería utilizar estos recursos que obtendríamos al quitar las exoneraciones para financiar proyectos de inversión, proyectos de infraestructura que generen bienes públicos que ayuden a mejorar la productividad de las personas, la productividad laboral y así tener una medida que tenga impacto de largo plazo sobre el bienestar de las personas. Es algo que se vio, por ejemplo, en Amazonas, ¿no? Cuando se retiraron algunas exoneraciones y esas exoneraciones se dieron como fideicomiso para la inversión de proyectos, el PIB de Amazonas empezó a crecer mucho más rápido que de otras regiones de la selva. Entonces, sí hay un impacto cuando es que este dinero se invierte en infraestructura tangible. Ahora, ¿en las zonas francas ha tenido algún efecto estas exoneraciones o ninguno? En el caso de las zonas francas, digamos, las exoneraciones se dan, digamos, para tratar de promover que por ahí se den las exportaciones. ¿Ya?
En ese caso, como tal vez es algo más puntual, sí creo que podría tener un efecto. Creo que a nivel internacional se crean zonas francas justamente para facilitar el comercio y generar como un clúster de instituciones que faciliten el comercio, como aduanas, agentes, digamos, de embalaje, de embarques, cositas así. Entonces, creo que ese tipo de medidas sí podría tener algún resultado. Pero en el momento, ¿tenemos una zona franca que es exitosa o todas tienen en un momento que no? Todavía no hemos hecho ese estudio, pero en general, digamos, en promedio te diría que la exoneración promedio no tiene los impactos deseados. O sea, por ejemplo, creo que también otro caso importante es lo que pasó con las exoneraciones a restaurantes que se dieron, ¿no? Se les ha perdonado, todos pagamos 18% de impuestos, ellos pagan solamente 10% de impuestos. Digamos, la idea inicial han sido un sector afectado por la pandemia, los precios de los alimentos están subiendo y esperamos que esta exoneración impacte, digamos, en el bienestar de la población porque le bajarían los precios a los productos que venden. Ahora, se dijo que esto era justamente para reactivar la situación de la cadena de restaurantes o afines en el país, pero era temporal, pero se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo, exacto. Y no hay evidencia de que haya habido un impacto importante y positivo, digamos, sobre... Ahora, ustedes han hecho un estudio bastante interesante sobre el consumo por habitante de combustibles, ¿no?, de estaciones en el país, ¿no? Esto es interesante, ¿no? ¿Cuánto deja de percibir el Estado por esto? Ahorita, perdón, no tengo el dato exacto de cuánto dejamos de percibir. Lo que nosotros hicimos fue, a nivel nacional, identificar, digamos, los grifos, digamos, qué precios están cobrando y cómo, parte de las exoneraciones, también entra este fondo de estabilización de precios de combustibles, y lo que sí estoy seguro es que fue un monto bastante importante que se destina por parte del Estado para estabilizar el precio, digamos, que nosotros pagamos y evitar, digamos, este impacto que viene del extranjero y que incrementa y genera alzas muy fuertes que afectan el bolsillo de los peruanos. Y claro, si uno empieza a desagregar y empieza luego a mirar la cifra total, 160.000 millones en 10 años, sí, es una cifra bastante alta. ¿Y comparado con los países de la región? Comparado con los países de la región es más alta. Nosotros, por ejemplo, en el caso de manufactura, nosotros tenemos una de las exoneraciones más altas de la región. Creo que solamente nos gana México, si no me equivoco. Y también es una cifra que se está incrementando. O sea, en el 2021 se pagaron 16.000 millones, digamos, se dieron 16.000 millones en exoneraciones. Para el próximo año, para el 2024, se espera un aumento de 50% con respecto a eso. O sea, se espera 24.000 millones de exoneraciones. Entonces, estas medidas se siguen incrementando, se siguen dando estos permisos, digamos, para no pagar impuestos, sin ninguna evidencia, como te digo, de que esto ayude, digamos, a la población a la que está. Aquí es urgente plantear una reforma. Es urgente plantear una reforma que, digamos, encuentre un mejor destino para estos recursos, de preferencia en la infraestructura que sea tangible y que tenga un beneficio de largo plazo en el bienestar de la población. Bien, interesante lo que nos estás comentando, Gonzalo. Yo, como siempre, te agradezco la amabilidad de haber compartido esta invitación cada viernes a través de Radar Económico, que llega gracias al Instituto Peruano de Economía. Muy agradecido, Gonzalo. Muchas gracias. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.